dejamos de lado el discurso del No, pero quedan unos presidente, ratitos. o te quedaba algo para Sí, me decir quedaba sobre algo eso? Perdón, porque perdón. que estaba Fernando, no sé, cuestionando algunas de las declaraciones que hicimos en el bloque anterior, que van en el mismo sentido de lo que él cuestiona. No entiendo qué es lo que me estaba objetando respecto al tema del gasto, porque evidentemente el gasto durante los gobiernos del Frente Amplio para atender la situación de los asentamientos fue mucho más que 20 millones. Solamente préstamos del BID, 100 millones para ejecutar, en el caso del programa del PIAI, del programa de erradicación de asentamientos. Y bueno, lo que estábamos diciendo es que justamente con más recursos no se pudo garantizar el acceso a una vivienda digna. Llama la ¿Sabés por atención que qué? con 20 se pueda. ¿Sabés por qué? Ojalá sean mucho más Porque esa eficientes plata y se la pueda. llevaron los burócratas. Está muy Nunca bien, fue al destino perfecto. final. Ojalá estos 20 millones vayan Se la al llevaron destino los final. burócratas. ¿Y vos creés que con 20 millones se puede solucionar el tema de los Se asentamientos? precisan Pero 2.000 capaz millones, que, pero... capaz Ojalá que que con, sí, que sea un tema de capaz que con gestión. 20 millones bien aplicados se hacen más que con Bueno, 100. está bien, me parece muy bien. Mal Tenemos la aplicado. oportunidad de poder Un evaluar. tema, obviamente, entonces, es la gestión o la administración de los Pareciera, ¿no? recursos. Ahora, si atamos esto con lo que planteaba el presidente hoy, cuidado con no mezclar el ser un Estado que protege que convertirse en un Estado proteccionista, ¿no? Bueno, y ahí, ¿cómo se advierte el límite? Lo que pasa es que a mí me da la impresión, yo que subrayé que me parecía un lindo ejercicio, no confundir, ¿verdad?, protección, que es la responsabilidad de los estados en general y de los gobernantes en particular, con proteccionismo, aludiendo, digamos, a una herramienta vinculada fundamentalmente a la economía y su inserción o no internacional. Me parece que acá estaba implícitamente aludiendo a la discusión más plena que el Uruguay está teniendo, en particular con sus socios del Mercosur, que tiene que ver con justamente una mirada más aperturista, la que propone Uruguay en el marco del Mercosur, que se enfrenta a otras miradas de sus socios, ¿no? Creo que desde esa perspectiva me parece interesante la alusión. Convengamos, sí, que el proteccionismo, que es un asunto que durante mucho tiempo pareció estar, digamos, fuera de cualquier manual económico de cualquier nación. Esto se dice muy habitualmente. Yo tengo un matiz. Yo creo que las economías más fuertes del mundo, la era Trump me parece que lo explica bastante esto, de alguna manera recogen los postulados proteccionistas, ¿verdad? Bajo un argumento que muchas veces es como primo hermano de la tentación nacionalista, xenófoba, chauvinista, etcétera, etcétera. Esto es un asunto más rico para discutir. Pero en todo caso, lo que sí me parece que el presidente entiende, pero sobre esto me parece que en líneas generales no ha habido grandes diferencias en el Uruguay, por lo menos en lo que va del siglo, tiene que ver con que la apertura económica para países chicos como el nuestro es necesariamente una buena noticia. ¿Cuáles son las herramientas para recorrer y llegar a ese objetivo? Es sobre lo que puede haber legítimos matices. Bien, y si lo analizamos puertas para adentro, y ya no estar hablando de la apertura hacia otros mercados, sino del rol del Estado, y acá lo atamos con el principio del debate, podríamos plantear, bueno, el temido asistencialismo aplicado otrora, con buenos o peores resultados, Sí, puede ser. versus, bueno, lo que planteaba, por ejemplo, Marguerí, ¿no? ¿Ahí qué pensás, Alfredo? Yo creo que Estás con Pepe. Estoy con Pepe, es que esa es la silla de Pepe cuando viene Pepe. El asistencialismo se ha demostrado de que en sí no funciona, ¿no? Y yo siempre me acuerdo las palabras de Sereñi, nada sin contraprestaciones. Y eso creo que es una filosofía de vida. Yo creo que a mí me parece muy bien que se hayan hecho, a pesar de que el gobierno macheteó durante la pandemia, yo insisto, sigue macheteando económicamente, aunque no le guste a algunos voceros cercanos al gobierno. Por ejemplo, los jornales solidarios me pareció que fue una buena medida. Los 15.000 jornales solidarios, que se daba dinero contra una contraprestación. Son pocos, porque si se anotaron 250.000, evidentemente 15.000 eran pocos. Pero creo que desde ese punto de vista hay que darle, por supuesto, apoyo a los más débiles. Y muchas veces se confundía con el tema de que la gente vive de la asignación familiar o de que compraban vino o celulares con los 1.000 pesos que le daban por mes el MIDE, esas cosas, como una forma de decir que estamos alimentando vagos. Creo que hay una gran diferencia entre no descartar la contraprestación a esa cuestión de que se usó mucho tiempo diciendo que el MIDE poco menos que era una fábrica de alimentar vagos que no querían laburar, lo cual yo creo que no es cierto. Vagos hay, siempre hubo y habrá, pero no es la mayoría de la gente. El uruguayo en general es bastante laburante. Bien.
tendríamos que pasar de tema, pero hago el último planteo con temas que van todos de la mano, ¿no? Bueno, y evocando la discusión entre Estado socialista o Estado republicano. No, ahí el rol... No republicano, que no se me apropie de los términos. Ahí el rol de las empresas públicas también marca una gran diferencia, sobre todo en tiempos en los que se está acusando de un lado y del otro de quererlas privatizar o desmantelarlas, en fin. Bueno, ¿hasta dónde el rol de las empresas públicas solventando vidas, actuando como un Mides, como sostienen algunos por allí, y hasta dónde procurando exclusivamente su desarrollo como empresas competitivas? Bueno, lo que pasa es que él insiste, joroba con lo del minarquismo, pretendiendo hacerme entrar con ese tema. La verdad que me tiene bastante sin cuidado. Pero el tema de las empresas públicas y el rol en la que tú lo estás tratando de poner ahora, o lo que lo quiere poner García, que es el rol y el que dijo el presidente de la República recién en la ONU, que es el papel del Estado como red de los más vulnerables para tratar de apuntalarlos. Esa es una cosa. Después la gestión de las empresas públicas, desde mi criterio minarquista, como diría García, no tiene absolutamente ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. De hecho, el Uruguay más próspero, el Uruguay de principio del siglo XX, los principios del siglo XX. Era ballista, no te olvides. Sí, era ballista, pero el Uruguay más próspero, el Uruguay de la época más próspera que todos recuerdan y que todos evocan y con cierto dejo, era un Uruguay todo privatizado. Todo privatizado. El ferrocarril era privado, la energía era privada, no había banco central, era todo privado. O sea, era mucho más capitalista, digamos, o liberal que lo que es hoy el Estado. Era mucho más desigual también, ¿no? No era más desigual. No era más desigual. No era más desigual. No, son los años de las grandes reformas y era privado. Después cuando empezamos a estatizar, empezaron los problemas. Empezamos a estatizar, empezaron los problemas. Lo podemos discutir con más tiempo, de todas maneras. Pero el Uruguay supo ser mucho más desestatizado de lo que es hoy. Y son tiempos que coinciden con tiempos está bien, uno puede decir, bueno, son tiempos de guerra, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, Uruguay se beneficiaba. Puede ser, habrá miles de cosas, no vamos a hablar ahora de historia, pero lo que quiero decir es que ya hubo un Uruguay con menos estatismo que el que tiene hoy. Un Estado que gestione la telefonía, ¿y para qué nos sirve para los sectores más vulnerables? Un Estado que gestione la telefonía. Un Estado que haga combustible, ¿para qué? ¿Pero para qué queremos? Pero un Estado que controle monopólicamente absolutamente todo, la electricidad, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Ahora, bueno, un Estado... después vamos a pagar la UTE, todos vamos a pagar la nafta, Estado. todos vamos a No solamente pagar, el sino a dónde llegás. teléfono. Y sí, lo vas a pagar, como pagás todas las cosas, los servicios que tenés privados. Tenés miles de servicios privados que no son públicos, y los tenés y los pagás. Y hay competencia y beneficio y te ofrecen cosas. Las cosas pueden existir más allá del Estado. Existen más allá del Estado. Y normalmente son más eficientes más allá del Estado. Pero no son igualitarias. Son más eficientes. Pero acá, no son igualitarias. si vos a mí me decís un Estado que haga seguridad, un Estado que haga educación, un Estado que trabaje para los más vulnerables, un Estado que trabaje en salud, seguridad, educación, salud, mirá lo que estamos hablando. Ahora, otra cosa es el Estado que hace perfume, el Estado que hace Portland, el Estado que planta biotanol, el Estado que... ¿Para qué? ¿Pero cuál es el sentido de ese Estado que todos queremos? Porque, en definitiva, todos queremos ese Estado que sea garante de la equidad que quiere García. El Estado que garantiza la llegada de la energía eléctrica a todos los pobladores del Uruguay, no importa dónde estén, que si fuera privado, seguramente en el pueblito, allá en el interior profundo, una empresa privada jamás llevaría la línea porque no es rentable, ni tampoco llevaría la conexión, ni llevaría la conexión del teléfono celular, ni llevaría el agua, ni llevaría nada, porque no es rentable. Entonces, yo creo que el Estado garantiza la igualdad para todos los ciudadanos. Y yo creo, sí, en las empresas públicas bien gestionadas. El Banco República, en el 2005, estaba fundido. Y el Banco República después tuvo una gestión que logró ser lo que es el Banco República actual.
¿Está? Entonces, y entre otras cosas, financia a los amigos agropecuarios del señor del otro lado del país. No, porque atribuirle la recuperación del Banco República a la gestión ¿de quién? ¿De Caloya? Sí, a la gestión. Andá a ver los balances, querido. No hables de ignorancia. Pero ¿sabés qué ignorante? Pero dejate de embromar. García, empezás a ver el análisis de lo que fue el Banco República, lo que era y lo que terminó. Escuchame una cosa, gestión. ¿Sabés a qué le tenés que atribuir el Banco República? A ver. A la exportación y a la producción, que fue lo que generó las ganancias del Banco República. ¿Vos te crees que la guita del Banco República entró porque a Caloya República Física no te suena. Y cortó el suministro del agua mineral para los empleados? Sí. La guita entró porque tuviste 9 o 10 años de bonanza, porque el sector productivo empujó, porque el capital empujó, porque se generaron exportaciones. Por eso tuviste Banco República. ¿Viste lo interesante? Que el uruguayo... Y te digo más. No digas más, callate. Tu presidente estrella del Banco República está procesado por la justicia. Te aviso, por la duda. Por si no te acordás. No, me acuerdo perfectamente, pero la Vamos a otro Banco República. Vamos a cambiar de presidente y de organismo. Igual que tu vicepresidente. Señores, también está procesado. quedan 9 minutos y me gustaría poder retomar. Cambiemos de organismo, enfoquémonos en Antel, porque era con lo que habíamos arrancado el programa.